Estimados, estimadas magistradas, magistrados, bienvenidos a este segundo video del componente del penal de este curso vinculado a la violencia sexual, a la violencia contra la autonomía sexual. En el video anterior habíamos trabajado en la importancia del bien jurídico protegido, habíamos visto cómo juega un rol elemental para la legitimidad del tipo penal, cómo también juega un rol elemental para la interpretación de la norma penal y de esta forma nos permite y nos da una guía mucho más sólida que el solo texto literal. Y habíamos concluido que en el caso de la violencia sexual se había transitado desde una etapa en donde se concebía a los delitos de violencia sexual como delitos contra el honor sexual, a una segunda etapa en donde se concebía que el bien jurídico protegido era la libertad sexual. Sin embargo, habíamos también concluido, habíamos indicado que había una incoherencia todavía por un sector importante de la jurisprudencia y doctrina en afirmar que el bien jurídico era la libertad sexual, pero se exigían elementos que no estaban vinculados a este bien jurídico, tales como la resistencia y de forma aún más común la exigencia de medios típicos como la violencia o la amenaza. En este contexto, el Código Penal modificó la redacción típica que tenemos sobre el artículo 170, el principal eje de interpretación de los delitos de violencia sexual, es decir, el delito de violación sexual. En el video de ahora vamos a interpretar, por lo tanto, y vamos a discutir sobre la interpretación de el consentimiento como eje central del delito de violación sexual y, por lo tanto, de los otros delitos de violencia sexual. Bien, perdonen. Antes de partir a este punto central, es importante, es crucial sentar algunas bases asociadas a la interpretación en general del artículo 170, el delito de violación sexual. Como ustedes saben, el delito de violación sexual es un delito de actos alternativos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser cometido a través de actos diversos que afectan de forma severa la libertad sexual. Por ejemplo, se puede cometer violación sexual a través de la penetración o introducción del pene por la vía vaginal. También se puede cometer violación a través de la introducción del pene por la vía anal o bucal. Y también se puede cometer violación sexual si se introduce una parte del cuerpo o un objeto por la cavidad vaginal o por la cavidad anal. En este contexto, un punto interesante de discusión en la doctrina y jurisprudencia es si también dentro de los actos alternativos de la violencia sexual o de la violación sexual se incluye aquellos actos no vinculados a introducir o a acceder, sino a hacerse introducir o hacerse acceder con el pene u otro objeto o parte del cuerpo por la vía vaginal anal. En esta discusión, un sector de la doctrina considera que no se puede tratar de forma análoga estos supuestos en virtud del principio de legalidad y por lo tanto en la exigencia de interpretar de forma restrictiva los delitos y de la forma más limitada. Sin embargo, ya en el video anterior discutimos en torno a que el texto literal no nos ofrece criterios máximos de interpretación, sino únicamente puntos de partida. Por lo tanto, el exigir o interpretar de forma restrictiva, de forma tal que solo cometa violación sexual quien penetra o accede y no quien se hace acceder, quien obliga a otro a que lo penetre, es contraria al bien jurídico protegido, que esto es la libertad sexual. Por eso afirmamos que la correcta interpretación es aquella que sostiene que ambos supuestos son tratados de forma analogable. Esto ya ha sido recogido satisfactoriamente por nuestra Corte Suprema, que en el recurso de nulidad 486-2021 Junín indicó que la expresión acceso carnal incluye la penetración, pero también la compenetración, ello en la línea de lo establecido por el Tribunal Supremo Español a través del acuerdo del Pleno Jurisdiccional del 25 de mayo del 2005. Es decir, nuestra jurisprudencia, en coherencia con la internacional,
asienta las bases, el punto interpretativo que nos dice que los actos alternativos que incluyen la violación sexual también incluyen el hacerse acceder y el hacerse penetrar. Otro punto interesante e importante de partida es el momento de la consumación del delito. Por lo tanto, nos permite distinguir la tentativa de la violación sexual de la violación sexual en grado de consumación. Lo que nos dice el Acuerdo Plenario 1 del 2011 es que la violación sexual se consuma con la penetración del miembro viril o la introducción parcial o total de el pene o de un objeto o parte del cuerpo, con lo cual no se requiere la introducción total, sino que basta con la introducción o penetración parcial para que el daño producido en la víctima en su libertad sexual sea uno subsumible en el artículo 170 del Código Penal. Dicho esto, nos queda por discutir em, ya lo vinculado al consentimiento. El artículo 170, aún con la modificación del año 2018, mantiene medios y dentro de los medios cuya importancia yacen en evidenciar la ausencia de consentimiento se encuentra la violencia física. Es el primer medio y el característico durante muchos años de la violación sexual. Al respecto, debemos entender que la violencia física hace referencia al despliegue de la energía corporal del autor sobre la víctima, que se puede traducir en golpes o en la sujeción del cuerpo de la víctima a través de las manos. Esta interpretación de la violencia física como medio del delito de violación sexual, como ven, no contiene bajo ningún criterio el elemento resistencia. La violencia física no requiere de la resistencia, no requiere de anular la capacidad de la víctima para resistirse. Por el contrario, pueden acontecerse casos en donde la violencia física ejercida sea tal que la víctima ante ella decida colaborar o se quede bloqueada y termine no ofreciendo ningún tipo de resistencia. La resistencia no es, por lo tanto, un elemento de la violencia física como medio de la violencia, de la violación sexual. En el mismo sentido, debemos entender que la idoneidad de la violencia física para ser calificada como un medio de la violación sexual dependerán de que ex ante se evalúe si esta violencia física es capaz de doblegar la libertad sexual de la víctima. Y esta idoneidad evidentemente dependerán del contexto y del perfil de la víctima. Un acto de violencia como un golpe de puño puede ser inidóneo para doblegar la voluntad de determinadas víctimas colocadas en determinados contextos, pero puede ser un medio completamente idóneo para doblegar la libertad sexual de una víctima que ya se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellas víctimas que dependen económicamente de sus agresores pueden decidir doblegarse ante su voluntad, ante un golpe como un empujón o un golpe o una bofetada que puede parecer evaluado de forma no contextualizada como inidónea para doblegar la libertad sexual. Entonces, uno, la violencia física no incluye la resistencia de la víctima. Dos, pueden haber casos en donde se emplee el medio violencia física y que la víctima decida colaborar o simplemente se haya quedado bloqueada frente a ese ataque. Tres, la idoneidad de la violencia física deberá determinarse de acuerdo al contexto y al perfil concreto de la víctima, de modo tal que un mismo acto de violencia, como un golpe de puño o una bofetada, puede ser inidóneo respecto de una víctima e idóneo respecto de otra. El segundo medio incorporado por el artículo 170 se refiere a la violencia psicológica. Esto es, toda acción que pueda ocasionar daños psíquicos y que se oriente al control, aislamiento o humillación de la víctima conforme al artículo 8, literal B de la Ley 3364.
En el caso de la violencia psicológica como medio para cometer la violación sexual, es decir, como elemento que vislumbra la ausencia de un consentimiento válido, deberemos entender o deberemos incluir en estos casos aquellos supuestos en donde el agresor ha eh, alejado, ha aislado y ha construido una relación basada en el control sobre la víctima que le permita anular cualquier capacidad para que ella consienta de forma válida. Por ejemplo, aquellos casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja, en donde el sujeto activo, el agresor, las aísla, construye una relación de control sobre ellas y en ese escenario le imponen la penetración o el acceso carnal, el cual evidentemente no puede ser consentido por la víctima debido a la violencia psicológica previamente ejercida. Otro medio tradicional de la violación sexual era la grave amenaza. La amenaza es el anuncio de un mal o perjuicio inminente para la víctima. La doctrina tradicional entendía que la grave amenaza, a diferencia de la amenaza, se refería únicamente a una amenaza vinculada a la vida o a la salud de la víctima o del círculo más cercano de la víctima. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia contemporánea se centra no tanto sobre los bienes jurídicos que son amenazados, sino sobre todo en que esta amenaza sea seria, verosímil, inmediata y grave. Nuevamente, la seriedad, la verosimilitud, la inmediatez y la gravedad deberán de evaluarse ex ante y siempre tomando en cuenta el perfil de la víctima y su situación concreta. Una víctima, por ejemplo, que se encuentra en situación de precariedad económica y que además es migrante irregular, puede ser anulada en su libertad sexual si es que su empleador le indica que si no tiene sexo con ella, la va a despedir. Esta misma amenaza puede resultar inidónea respecto de una profesional altamente cualificada y con oportunidades laborales. Por lo tanto, nuevamente, la idoneidad de la grave amenaza dependerá del contexto en el que el agresor la emplea y la situación concreta en el que la víctima se encuentra. Esto está vinculado a un cuarto medio, el entorno de coacción. El entorno de coacción es aquel contexto o situación externa a la víctima bajo la cual el agresor se vale de una situación de poder, de superioridad o de vulnerabilidad de orden físico, psicológico, mental, antropológico, social de la víctima para doblegar su libertad sexual. Por ejemplo, en el caso anterior, el valerse de la situación de migrante irregular o el valerse de una relación de superioridad en el contexto de una familia tradicional pueden ser incluidos o incorporados como entornos de coacción que el sujeto se aprovecha. Y aquí nos ubicamos, o aquí terminamos con los medios tradicionales o los medios explícitos. El artículo 170 del Código Penal introduce como última situación que evidencia la ausencia de consentimiento válido, el aprovechamiento de un entorno que impida a la víctima dar su libre consentimiento. Un sector de la doctrina entienden que el entorno que impide a la víctima dar su libre consentimiento es el entorno de coacción. Por lo tanto, ambos elementos son sinónimos. Sin embargo, nosotros hemos planteado una segunda posición en contra de la primera, que otra vez sobre la base del principio de legalidad y de la interpretación literal del artículo 170, sostienen que se debe interpretar que el 170 requiere de medios porque así lo dice su texto literal y habla del aprovechamiento de un entorno que impide a la víctima dar su libre consentimiento y por lo tanto habla de un ambiente externo a la víctima. Nosotros sostenemos que cuando el legislador, o mejor dicho, con el artículo 170, incluye el elemento entorno que impide dar a la víctima su libre consentimiento,
hace en realidad referencia a un entorno en el que la víctima no ha dado su libre consentimiento. Y por lo tanto, este último elemento del artículo 170 concreta el hecho de que la violación sexual no requiere de medios. Planteamos esta interpretación bajo tres fundamentos: uno de orden de interpretación teleológica, otro de orden de interpretación sistemática y uno tercero de orden de control de la convencionalidad. Nuestro primer fundamento es uno que ya hemos trabajado previamente. La interpretación en derecho penal bajo los parámetros contemporáneos no debe limitarse al texto literal, sino que por el contrario debe ir más allá del texto literal, o debe recortarse de ser el caso del texto literal. El punto fundamental o la guía fundamental de interpretación es la mejor protección del bien jurídico. Una interpretación correcta y coherente con el principio de legalidad, como lo dijimos en el video anterior, es aquella que, además de desprenderse del texto literal, permite una mejor protección del bien jurídico y se ampara en criterios de interpretación. En este orden, entre interpretar de forma restrictiva el 170 y exigir un entorno de coacción siempre, o interpretar de una forma más amplia y hablar únicamente de ausencia de consentimiento válido, sostenemos que esta segunda interpretación es la que mejor permite la protección de la libertad sexual. Pero hasta aquí nos puede parecer que esta interpretación o esta propuesta interpretativa todavía es débil. ¿Cuál? Tenemos otros dos argumentos que creemos son los que brindan mayor peso a esta interpretación, al entender que el 170 no exige medios en la medida de que exige que el sujeto se aproveche de que la víctima no ha dado su consentimiento válido. El segundo de los fundamentos bajo el cual amparamos esta idea es el de la interpretación sistemática de nuestro Código Penal. Como ustedes saben, nuestro Código Penal no solo introduce como delito contra la libertad sexual la violación sexual, sino que también introduce el artículo 176 y otros artículos del Código Penal también. Pero el 176 regula el delito de actos y tocamientos sexuales no consentidos. Este artículo exige la ausencia o la presencia, mejor dicho, de medios. Si uno revisa el artículo 176, se da cuenta de que el primer párrafo no requiere de medios y el segundo párrafo lo requiere como una forma agravada. Uno podría decir, sin embargo, que simplemente el legislador decidió emplear una técnica legislativa distinta. En el 176 no requerir de medios, en el 170 sí requerir de medios. Pero hay otra característica del 176 que es vital para la interpretación del 170. Y esto es, el 176 exige que el autor no tenga el objetivo, la finalidad de realizar un acto de acceso carnal o anal. Si esto es así, ¿qué sucedería si una persona, por ejemplo, introduce sus dedos por la cavidad vaginal de una víctima sin permitir que ella exprese su consentimiento y sin que haya un entorno de coacción más allá de este acto súbito? Al ser un acto de acceso carnal, no podría ser subsumible en el artículo 176. Pero si se quiere y se exigen medios, tampoco podría ser subsumible en el 170. Llegaríamos a la grave contradicción que un tocamiento es punible, pero introducir los dedos por la cavidad anal o vaginal de la víctima o introducirle una parte del cuerpo por la cavidad anal o vaginal de la víctima sin presencia de medios deba ser considerada atípica. Esto no tiene sentido. Si el 176 evidencia que no requiere de medios para que el supuesto sea considerado ilícito, y tiene sentido porque el bien jurídico es la libertad sexual, tampoco se debe requerir de medios para el 170, que es una conducta aún más grave.
Lo contrario sería dejar en la esfera de la impunidad estos actos de acceso carnal o análogos sin medios, pero también sin consentimiento. Argumento 2, entonces. La redacción del 176 nos obliga, si es que no queremos caer en una contradicción absurda, a afirmar que el 170 no requiere de medios. Y el tercer argumento, tal vez uno aún más fuerte, el control de la convencionalidad. Como ustedes saben, eh, la Corte Interamericana y también el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 2730-2006, y la Corte en el caso del Monastir y otros versus Chile, han afirmado que todos los jueces, incluidos los jueces penales, tienen que interpretar las normas no solo conforme a las convenciones o tratados de rango constitucional, sino también conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ello en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se ha producido o se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la presencia de medios en los delitos o tipos penales de violencia sexual? La respuesta es que sí, se ha planteado esta interpretación. Esta interpretación se ha recogido en la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2022 por la Corte en el caso Angulo Lozada versus Bolivia. En el fundamento 145 de esta sentencia, la Corte Interamericana indica de forma expresa que si un tipo penal latinoamericano no quiere transgredir la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Convención Belém do Pará, está obligado a centrarse en la ausencia de consentimiento y está obligado a no requerir de medios para que el hecho sea subsumible en el delito de violación sexual. En esta medida, la Corte Interamericana indica lo siguiente: los tipos penales relativos a la violencia sexual deben centrarse en el consentimiento, elemento esencial en el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual. Vale decir que no corresponde demostrar resistencia ante la agresión física, sino la falta de consentimiento. Luego agrega: cabe subrayar que solo se puede entender que hay consentimiento cuando éste haya sido manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona, ya sea mediante la anuencia verbal, o sea porque dicho consentimiento se deriva de un comportamiento evidentemente identificable con una participación voluntaria. Con esto queda demostrado que la Corte exige que el elemento central, como lo dice al comienzo, que la figura central sea el consentimiento. Así dice luego. Es decir, para que se perpetre una violación no se debe exigir prueba de la amenaza, del uso de la fuerza o de la violencia física, bastando para que ello se demuestre que la víctima no consintió. Lo elemental es que la víctima no consintió. Justamente por eso afirmamos en el video anterior que el bien jurídico es la libertad sexual. Bien, perdón. Continuemos. Em, Otro supuesto problemático de los casos o de los medios, una vez hemos ya partido de esta base de que el artículo 170 no requiere de los mismos, es los llamados casos de stealthing. Es decir, casos en donde el sujeto activo engaña a la víctima sobre el uso de un preservativo. Es decir, el sujeto activo le dice a la víctima: tengamos sexo, pero voy a usar preservativo, y luego él se despoja del mismo durante el encuentro sexual. La jurisprudencia europea, como por ejemplo la inglesa y la española recientemente, como vemos en el PPT,
la emitida por el Tribunal Superior de Andalucía en la sentencia 186/2021, sostienen que estos casos vician el consentimiento y por lo tanto deben ser tratadas como relaciones sexuales violentas. En nuestro orden jurídico, esto supondría tratar estos casos como violación sexual. ¿Cuál es el fundamento de este tratamiento? Conforme lo reconocen la doctrina como Castiglione o Coca y Vila, un argumento central es que uno consiente únicamente un acto sexual y ese consentimiento no se puede extender a actos de injerencia corporal más intensos. Así, por ejemplo, quien consiente tener sexo por vía vaginal no consiente tener sexo por vía anal. Si una persona consiente el sexo vaginal, no está consintiendo el sexo anal y por lo tanto este segundo sería eventualmente un caso de violación sexual. En esta misma línea, Coca y Vila señalan que los delitos de violación sexual protegen determinadas expectativas de veracidad. No solo las vinculadas a la injerencia corporal, sino también las vinculadas a la identidad de la persona y también las vinculadas a la naturaleza sexual del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sujeto activo me miente y me dice soy Pedro, pero en verdad era Juan, o me dice voy a introducir mis dedos por tu cavidad anal como por protocolo de salud médica porque soy doctor y eso era mentira, esa mentira, ese engaño vician el consentimiento y deben ser tratados como supuestos de violación sexual. Lo mismo ocurre en los casos en donde se ha engañado sobre el uso de preservativo. De acuerdo a Valega, el artículo 170 puede ser interpretado en esa línea en la medida de que se entienda que el consentimiento se extiende a las condiciones y consecuencias esenciales del acto sexual. El uso de preservativo sería una condición esencial de este mismo acto sexual. Ahora, no, alguien me podría decir de forma tal vez válida que esto implicaría tratar este caso como un caso de violación sexual cuya pena es muy grave. Creo yo que la alternativa de solución o una de las alternativas de solución es entender que en estos casos en donde el sujeto se despoja del preservativo y vicia el consentimiento de la víctima, porque ya se había acordado previamente lo opuesto, pueden ser tratados como supuestos de error de prohibición vencible y por lo tanto, conforme a los parámetros del Acuerdo Penario 1 del 2023, podían reducir el marco abstracto de la pena y de esta forma no tratar estos casos de stilting como casos de violación sexual igualmente equiparables o graves, como aquellos en donde se emplea violencia, engaño, violencia psicológica en torno de coacción, o en el que la víctima expresamente o de otra forma no brindó su consentimiento y el sujeto se lo impuso. Un punto final, también vinculado a los medios sin lugar a dudas, es el del elemento subjetivo. La violación sexual, artículo 170, como hemos venido discutiendo, tiene elementos únicamente objetivos, pero también, como correlato de la parte general, se exige el dolo. El dolo debe ser entendido, creo yo, bajo los parámetros contemporáneos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, como un dolo cognitivo normativo. Es decir, el dolo es conocimiento de hacer un acto riesgoso para la libertad sexual y es decir, los conocimientos, elementos del tipo, es conocer que se está accediendo carnalmente o haciendo un acto análogo sin el consentimiento de la víctima. Y este dolo, además de ser cognitivo, es normativo. No se descubre en la mente de la persona, sino que se atribuye a partir del sentido social y del contexto objetivo. Para eso debemos emplear algunos criterios normativos, como los que ha desarrollado en la jurisprudencia española, perdón, en la doctrina española, el profesor Ramón Raez. Por ejemplo, hay riesgos que son imputables a todos, porque toda persona conocida sabe, conoce esto. Por ejemplo, toda persona socializada de forma
correcta, sabe que si una persona te dice que no desea tener sexo contigo, no ha brindado su consentimiento. No se puede plantear una interpretación en contra de este sentido normativo. Otra, otro criterio para imputar el dolo es que se ha transmitido previamente conocimiento, que excluyen la capacidad de olvido o la posibilidad de olvido. Es decir, si por ejemplo la víctima le dijo previamente al imputado que no quería tener sexo con él en determinado escenario y él, pese a ello, tuvo sexo con ella luego, este se puede atribuir que ha habido conocimiento de la ausencia de consentimiento. Lo mismo ocurriría si el sujeto exterioriza su propio conocimiento. Si le dice a la víctima que él sabe que tal vez no está de acuerdo, pero igual va a continuar. Y también hay que tomar en cuenta las características personales del sujeto. Por ejemplo, un médico no podría alegar desconocer que ir en contra del protocolo médico para acceder analmente a una víctima, por ejemplo, a través de sus manos, es un acto no permitido y un acto que viola la libertad sexual de su paciente y por lo tanto constituible de violación sexual al haber conocimiento de la ausencia de consentimiento válido. En ese sentido, el dolo como elemento subjetivo del artículo 170 no requiere de un elemento adicional. Sabemos que un sector de la doctrina todavía habla de un elemento adicional, el ánimo lascivo. Esto es, que el sujeto busque obtener y satisfacer su apetito sexual. Sin embargo, ¿cómo podemos demostrar que este era el objetivo del sujeto activo, cuál era su ánimo? ¿Qué pasa con aquellos casos en donde el ánimo del sujeto parece ser humillar a la víctima o torturarla o burlarse de ella? Son casos que no deben de constituir violación sexual. Imaginemos casos, por ejemplo, en donde algunos malos operativos o malos oficiales de la policía violan a mujeres trans con sus macanas como forma de acto discriminatorio y de humillación contra ellas. Difícilmente podríamos sostener aquí que ha habido un ánimo de satisfacción a apetito sexual. Únicamente han buscado humillarlas. Si mantenemos que el ánimo lascivo es requisito de la violación sexual, tendríamos que decir que aquí no ha habido violación sexual. Es por eso que la doctrina internacional niega la posibilidad de incluir este elemento y nuestra propia sala penal permanente en la casación 2386-2021 Huánuco ha indicado lo siguiente: el ánimo lúbrico o lascivo por parte del sujeto activo no está exigido por el Código Penal, no es un requisito. Puede ayudarnos a visibilizar la violación sexual, pero no es un requisito de este delito. Con esto hemos culminado. Espero hayan podido quedar fijadas las ideas más importantes vinculadas a la ausencia de consentimiento en los delitos de violación sexual y especialmente en el delito de violación sexual del artículo 170. Muchas gracias.